Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque te dejas sentir, porque te mueves, Señor, de una manera preciosa, de una manera hermosa. Has tocado mi corazón. Has estado, Señor, en un fluir hermoso esta mañana. Has ministrado y estás ministrando y sé que seguirás ministrando todo nuestro ser. Gracias, Señor, la gloria es tuya, solo tuya. Que tu resplandor sea sobre nosotros, Señor. Tu luz brille en nosotros, Señor. Y podamos, Padre eterno, llevar a cabo la misión, la comisión, el plan, el propósito tuyo de evangelizar, Padre, de llegar a las almas que aún no han venido a tus pies. Que este día no sea la excepción, mi Señor, que tú nos alcances, nos toques, los ministres. Uses estos medios, Señor, los cuales han sido, Padre, útiles de beneficio en estos tiempos. Que pueda llegar a los rincones, Señor, más recónditos, Padre, donde aquella alma esté necesitada y esté sedienta y hambrienta de tu verdad. Ministra, Dios Espíritu, porque eres tú el que ministra. Eres tú el que liberta, eres tú el que perdona, eres tú el que transforma, eres tú el todo maravilloso Dios. Te doy gloria y honra en esta hora y me dispongo en tus manos santas, maravillosas y preciosas, para que todo lo que salga de mi boca no sea de mí, sino de ti, Señor. Gracias, precioso Rey. Ministra los hogares, las familias. Llega hasta esos lugares, Señor, lejanos. Llega, precioso Rey. Introdúcete en esos hogares, en esos corazones, mi Rey eterno. Y que puedan saber que hay un Dios que los ama y que los espera y que los anhela celosamente. Gracias, mi Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amada iglesia. Me siento gozosa, me siento en una satisfacción de mi Señor, porque todo este día mi Dios ha estado ministrando mi ser interior. Sabemos que su venida está cerca y nos está preparando para ese evento especial, nos está limpiando, nos está adornando, y eso lo hace el precioso Espíritu de Dios. Hermoso, maravilloso, quien pone su gracia bendita sobre nosotros. Yo quiero en esta hora compartir lo que Él quiere que yo comparta con ustedes y anhelo en mi corazón que seamos ministrados de la manera que Él quiere ministrarnos. Bendito sea su nombre. Bendito por siempre y alabado sea su nombre. Y vamos a ir a Apocalipsis. He estado hablando de que nosotros somos trascendentales y que Dios creó un propósito en nuestras vidas. Pero no fue para esta tierra, porque estamos de paso, somos peregrinos. No vamos a quedarnos aquí, porque esta tierra fue maldecida por la desobediencia, por el pecado del hombre. Mas sin embargo, hoy Dios ofrece vida. Dios está ofreciendo vida a aquel que la quiera. Pero como les digo, no es esta tierra. En esta tierra hay dolor, en esta tierra hay sufrimiento, en esta tierra hay enfermedad. En esta tierra hay muerte, hay vejez, pero en la que Dios nos ofrece es eterno. Y es lo que yo le vengo a presentar en este día. Que Dios abra sus oídos, su corazón, su mente, sus pensamientos, para que su palabra se radique en todo su ser. Y dice la palabra en Apocalipsis capítulo 1 y su versículo 9, habla el apóstol Juan, el amado de Dios, el que se recostaba en el lecho de Jesús mismo, porque él sabía que Jesucristo estaba representando al Padre, que él era el Padre. Dice, porque el que me ha visto al Padre, decía Jesús. Y Juan lo entendió muy bien. Y Juan fue el que tuvo la revelación final. Y usted y yo estamos ahora adquiriendo todo esto hermoso. Todos estos acontecimientos que llenan nuestro corazón de esperanza, de que hay una esperanza más allá de aquí. Sea que vivamos o que muramos, la palabra nos dice que somos del Señor y que cuando morimos pasamos de muerte a vida.
Y eso es lo que la palabra quiere llegar a hacernos entender en nuestro ser interior. Y decía el apóstol Juan, quien le fue revelado los últimos tiempos, del cual nosotros estamos siendo preparados o deberíamos de estar preparados para esa trascendencia de un futuro que le espera a la iglesia de Cristo. Y dice la palabra, una visión del Hijo del Hombre. ¿Quién era el Hijo del Hombre? Jesucristo. Y todo Apocalipsis, quien habla, quien está revelando es Cristo. Y dice, yo Juan, hablaba el apóstol Juan, yo Juan, vuestro hermano y compartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. El apóstol Juan había sido llevado a esta isla por predicar la palabra. Estos apóstoles pasaron vituperio. Estos apóstoles fueron mártires del evangelio. Por eso ellos expresaban verdaderamente aquello que tenían muy dentro de su corazón. Y hoy yo quiero que mi Dios nos hable y dice, vuestro hermano y compartícipe. Compartícipe quiere decir que él está compartiendo su aflicción con la aflicción de él. Porque todos en esta tierra pasamos una aflicción fuerte, pruebas, porque esta no es nuestra morada eterna. Estamos de paso y nosotros nos hemos acomodado a este tiempo. Y Dios dice, no, iglesia, no se acomode a este tiempo. No se acomode. Porque este no es su fin. Su fin es en el lugar eterno con Él. Y eso era lo que estaba dando a entender el apóstol Juan cuando dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, o sea, en la prueba, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra. ¿Usted ha sido vituperada por la palabra de Dios? ¿O usted solo añade sus aflicciones personales, pero no añade la persecución por el evangelio? El sufrimiento que pasaron estos mártires por predicar la palabra, por llevar el reino de Dios a los corazones. Y dice, esto fue por la palabra y el testimonio, porque ellos eran testimonio de Cristo, porque ellos caminaron con Jesucristo. Ellos podían testificar verdaderamente quién era aquel varón que se encarnó, porque eso habla el apóstol Juan allá en la epístola de San Juan, en el evangelio de San Juan. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Él y la palabra era Dios. La palabra que creó todas las cosas, que creó los cielos, la tierra, el mar, las estrellas, lo creó a usted. Jesucristo mismo, caminando entre los hombres. Juan lo vio y Juan ahora declara ser testigo de eso. Pero ahora, él cuando está hablando, ya Cristo ya no está aquí. Ahora Cristo está sentado en su trono, trayendo estas revelaciones a su vida. Y dice, yo estaba en el Espíritu. ¿En qué estaba el apóstol Juan? En el Espíritu, amada iglesia. Usted necesita estar en el Espíritu. Yo necesito estar en el Espíritu para tener revelaciones de los tiempos. No para jactancia suya ni jactancia mía, sino para que nosotros estemos preparados para ese momento crucial, sea que muramos hoy. Cuando Él regrese, seremos alzados juntamente con los que estén vivos, si es que servimos a Dios como Él manda. Dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Como de trompeta, cuando dice cómo, es porque no está diciendo que es así. ¿Cómo podría ser? Dice como de trompeta, que decía, yo soy el alfa y la omega,
el primero y el último, escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. El que es el principio, el que es el fin. Le estaba hablando al apóstol Juan acerca de las iglesias. Y las iglesias es lo que es el presente nuestro. Hoy la iglesia necesita estar parqueada en el lugar correcto. ¿En cuál de las 7 iglesias nos encontramos nosotros? Porque en la última, en la Laodicea, le dice, y podemos ir allí, en el 3:14 dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el fiel, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios estaba hablando allí. He aquí, ¿qué es el amén? El sí, que en él no hay mudanza ni sombra de variación. Que dice el testigo fiel y el verdadero. En él no hay mentira, en él hay verdad. El principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Hablaba de sus finanzas. Estaba hablando de lo material esta iglesia. Y no tengo necesidad. Y le dice, el testigo fiel le dice, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Porque estaba dedicado a las cosas materiales, a las cosas de este mundo, cuando Dios había dicho que no nos conformáramos a este siglo, sino que buscáramos la perfecta, buena y agradable voluntad de Él. Esta iglesia se había acomodado a esta tierra que fue maldecida desde el principio. Ellos se sentían arrogantes, prepotentes, porque lo tenían todo en lo material, pero por dentro, en su corazón, estaban desnudos, ciegos porque no podían ver lo espiritual. Eran miserables, porque el apóstol Pablo, no digo Juan, el apóstol Pablo aprendió a decir, sé tener como no tener. He encontrado mi riqueza. Su riqueza es cuando usted teniendo se mantiene gozoso, y no teniendo mantiene ese gozo. No como muchos que cuando tienen están gozosos, pero cuando no lo tienen se suicidan. La verdadera riqueza es Cristo Jesús. Él es nuestra verdadera riqueza. Él es el que llena todo en todo. Y es lo que me impacta, porque dice Eclesiastés, y vamos a ir a Eclesiastés 3. Me impacta todo lo que Dios habla en su palabra, porque nos está hablando, porque Dios nos habla en este tiempo por medio de su Hijo. Y dice Eclesiastés 3:11, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Todo lo hizo hermoso, pero creó una eternidad en el corazón del hombre, que aunque usted pueda tener la mejor casa, usted no va a poder llenar su corazón con esa casa. Aunque usted tenga los mejores lujos, usted no va a poder llenar su corazón con esos lujos. Aunque usted sea millonario, sus millones no van a llenar su corazón. Aunque usted pueda viajar a todos lados, esos viajes no van a llenar su corazón, porque el corazón del hombre, mientras Cristo no está, es un corazón insatisfecho. No tiene satisfacción.
Y no va a encontrar la satisfacción en nada de esto, sino hasta que se encuentre con su Creador. Por eso puso Salomón en sus tiempos ya últimos. Al final, cuando dice esto, Él creó eternidad. Mientras usted no tenga a Cristo, usted no va a estar satisfecho. Puede tenerlo todo, pero si no lo tiene a Él, no tiene nada. Pero si lo tiene a Él, lo tiene todo. Y al final dice, ahí Salomón en Eclesiastés, capítulo 12, hace un resumen. Y dice en el 12:12, ahora, hijo mío, a más de esto se ha amonestado, dice, no hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo hombre, de todo el discurso oído es este. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Temer a Jehová y guardar sus mandamientos, eso es el todo del hombre. Y dice el 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Lo que está encubierto Dios lo va a traer. Pero ¿qué le quiero decir, mi amado amigo, mi amada amiga, mi amado hermano, mi amada hermana? Que si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. Y el apóstol Juan hablaba aquí en Apocalipsis, ya el último libro de la revelación, cuando le estaba siendo revelado el fin del siglo. Dice en el 1:11, yo soy el alfa y la omega, el principio y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces estábamos allí en la Odisea, que le dice Dios. Ellos se sentían que lo tenían todo, pero les dice, ¿y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre espiritualmente, ciego porque no ves lo eterno, desnudo porque muestras lo que verdaderamente eres ante mí? Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, pruebas, para que seas rico, y vestiduras blancas, para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Y cuál es el colirio? Su bendita palabra. Es el colirio para nuestros ojos, para que podamos ver. Es el mismo, porque la palabra es Cristo. Es Cristo el que se quiere encarnar en nosotros, el que quiere estar con nosotros, en nosotros. Su palabra viva y eficaz, porque ahí lo dice más adelante. Tenemos que tener el colirio para nuestros ojos, para que sean abiertos. Y dice, ahí en el 1, volvamos al 1:12, dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Porque Él juzga, porque Él lo ve todo, porque Él traspasa el corazón del hombre. Nos escondemos del ser humano, pero el que lo ve todo es Cristo, y el que nos va a juzgar es Cristo, no el hombre, es Cristo. Tengamos temor y temblor de Él. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido. Sus pies representan juicio. Juicio sobre la tierra, porque el bronce representa juicio. Seremos juzgados, y esto estaba viendo el apóstol Juan en esa revelación, en esa visión. Estaba viendo que tenía sus pies como bronce bruñido, y escuche, refulgente como
en un horno y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. De su boca salía la palabra, porque dice que todo pasará, mas mi palabra no pasará. El cielo y la tierra pasará, mas mi palabra no pasará, porque su palabra es eterna. Y él dice que tenía esa espada de doble filo, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, no tengas temor, y el que vivo y estuve muerto. Le estaba hablando al apóstol Juan, el que vive, porque él vive y está sentado a la diestra del Padre. Estuve muerto, dice, pero ahora vivo. Mas he aquí, dice, que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cuando él dice esto, porque en él está toda potestad. Iglesia, Dios nos habla de mantener la fe, la confianza en él. ¿Qué estás pasando ahorita? ¿Qué tribulación estás pasando? Solo recuerda que hay una esperanza, que un día aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores en toda su gloria, y vendrá por su iglesia. Aquella que en este momento quizás está pasando momentos difíciles, pero que a la vez está siendo glorificada por Cristo, porque Cristo glorifica a los que le aman. Y dice: yo tengo las llaves de la muerte y del Hades, están en poder de Él. Él decide, porque en Él está nuestra vida, en Él está todo. Él decide cuándo vivimos, cuándo morimos, pero Él tiene potestad sobre el infierno, Él tiene potestad sobre la muerte, Él tiene potestad sobre todo esto. Él es el único. Y nos está dando a entender por qué desconfías, porque estás triste y abatido y abatida, cuando tienes por delante, por detrás y a tu lado al único que tiene potestad sobre todas las cosas, al omnipotente, al omnisciente, al omnipresente, al que todo lo puede, al que todo lo ve, al que todo lo conoce. Lo tienes allí. Quizás no lo ves porque se ve por fe. Y dice que sin fe es imposible agradarlo a Él, porque si nos acercamos a Él, creamos que le hay, que Él está allí, porque Él es galardonador de los que le buscan y de los que le aman. Dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Cuando le estaba hablando a la iglesia. Pero volvamos un poquito atrás. En el 1:16, que dice: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada, que era su palabra. Oh Señor, háblanos en esta hora. De su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ese era Cristo. Ese era Jesucristo. Su palabra es verdad. Su palabra es poder. Poder para salvación. Poder para vida eterna. Hemos desperdiciado nuestro tiempo, porque le dice al principio, en el 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Iglesia, este es el tiempo en que tú tienes que buscar más de tu amado. Es el tiempo en que tú tienes que meterte a esa espada aguda de 2 filos, afilada, que es la palabra que sale de su boca para traer vida a nosotros. Es la única que nos trae vida.
Es tiempo de comunión, es tiempo de relación, es tiempo de intimidar con Él día tras día, de llenarte de Él, de llenarme yo de Él, vaciándome cada día de mí y llenándome de su poder y de su palabra. No de un poder como lo veíamos antes. Es que yo quiero tener el poder para sanar los enfermos. Eso es bueno. Oh, yo quiero tener el poder para ver los milagros. Eso es bueno. Pero estamos hablando de un poder reformador, de un poder interior que cambia tu vida y cambia mi vida para que viva eternamente. ¿Sabes una cosa, iglesia? Sabemos que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu. Que Dios Padre planeó tu redención. Y sabes que redención es el pago por tu vida. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario con sangre, a precio de sangre, para limpiar tus pecados y que tú tengas ahora una vida eterna. Pero ¿quién planeó todo esto? Esta redención, porque redención es eso, que se pagaba por los esclavos. Se compraba a los esclavos para que les sirvieran al que lo estaba comprando. Estaba pagando un precio y le daban a ese esclavo, y ese esclavo tenía que ser obediente al que lo estaba comprando. Cristo no te compró con oro ni plata, ni me compró a mí con oro ni plata, sino que nos compró a precio de su sangre, a precio de su vida, para que hoy tú tengas la vida de Él en ti y yo pueda tener la vida de Él en mí. Él pagó un alto precio por ti, por mí. Su vida, su propia vida la pagó en la cruz del Calvario, para que hoy nos gocemos en Él y tengamos esperanza en Él, que un día le veremos cara a cara. Pero tú tienes que buscarle, acercarte a Él. Entonces el Padre, aquel Padre amoroso, planea esta redención. ¿Y sabes qué hace el Hijo? Paga el precio por ti, por mí, con su sangre y su vida. Pero ¿sabes qué hace el Espíritu de Dios hoy? El Espíritu Santo hoy nos restaura y nos renueva. Él está hoy restaurando y renovando esa creación que el Padre ha amado. Tú no estás solo, yo no estoy sola. Tenemos al Consolador Divino que está restaurando nuestro ser interior, ese poder, el cual necesitamos hoy. Poder reformador, poder transformador, que está en Dios Espíritu, que está trabajando en tu corazón, en tu espíritu, en tu conciencia, en tu comunión, en tu intuición, rociando la bendita sangre, ese pago, para que seas limpiado y puedas vivir para siempre, porque el Espíritu Santo rocía esa sangre sobre tu espíritu para que tome vida, y esa vida la vivas en una vida abundante en Él. Pase lo que pase en esta tierra, Él te está preparando para lo nuevo, para lo eterno, el Santo Espíritu de Dios. Y vamos a ir ahí al Salmo, capítulo, es un salmo tan hermoso, el Salmo 19, porque les dije ahí donde estábamos que es su palabra. Y en Apocalipsis le dije en el 1:19 tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El Salmo 19 nos habla de algo hermoso. Nos habla de las obras y la revelación de Dios. El capítulo 1, el capítulo 19, del 1 al 6, nos habla de la creación.
Pero en esa creación está hablando su majestuosidad, la majestuosidad de Dios. Y dice así, tú para poder entender lo que dice Apocalipsis, tienes que entender también este salmo. Es un salmo hermoso de David y dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, lo que está afirmado. Todo el firmamento anuncia lo que Él creó. Te está mandando a que tú conozcas la creación. Cuando tú conoces la omnipotencia de Dios, la omnisciencia, la majestuosidad de Dios, te lleva a la revelación de esa espada aguda que salía de su boca, que dice que ¿qué? De doble filo. Y es lo que nos da del 7 al 11, nos revela su palabra que nos da vida. Y en el 12 al 14 nos revela a su Hijo amado Jesucristo en esa redención que trae salvación para ti, para que la gracia de Él se manifieste. Dice el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Está hablando de un espacio infinito. Un día transmite un mensaje al otro día. O sea que eso es lo maravilloso. Eso es lo hermoso, porque en este día le transmite al otro día, le testifica, le da testimonio de lo que ha de acontecer. Y cada día es diferente, porque cada día transmite un mensaje. Cuando tú entiendas este salmo, tú vas a entender lo que está hablando el apóstol Juan allí en el capítulo 1 y el versículo 19. Y dice aquí, un día emite un mensaje a otro día. Y una noche revela sabiduría a otra noche. La noche declara sabiduría. Lo que tú has vivido en el día, en la noche te viene a declarar la sabiduría, el entendimiento, el entender. Esa es la obra de mi Señor. Pero continuemos ahí donde dice, no hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Porque la misma naturaleza está revelando lo que Él es en sí, el poder de Él, la majestuosidad de Él. Y dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos, dice, puso tabernáculo para el sol. Este es el astro rey. En él puso tabernáculo para el sol. ¿De qué sol está hablando este salmo? ¿De qué sol está hablando Apocalipsis 1? Lo que estábamos al inicio, 16, donde dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. En ellos puso tabernáculo para el sol de justicia. Está hablando del sol de justicia que es Cristo. Y como esposo que sale de su recámara. Ese recién casado con su amada. Tu iglesia tienes que prepararte con esos atavíos. ¿Cómo estás hoy, iglesia? ¿Cómo estoy yo como iglesia? Porque Cristo viene por una novia que no esté mirando a otros lados, que no esté mirando lo que no debe, sino que se esté preparando para Él. ¿Cómo estás, iglesia? ¿Cómo estoy yo?
Porque aquí está hablando del sol de justicia que sale de la recámara, de esa luna de miel, de ese momento especial con su amada iglesia. Porque dice, y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Va gozoso este sol de justicia. ¿Qué es lo que gira? ¿El sol o la tierra? La tierra gira alrededor. Y dice aquí, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Nada. Cuando tú entiendas que ese Creador hermoso está con su iglesia amada, que vino por su iglesia, la vino a levantar. Esa novia que se mantuvo limpia con su palabra, porque solo la palabra nos limpia. Y si la palabra nos limpia, ¿por qué esperamos cada vez que hay servicio? Es bueno, porque vas a escuchar palabra de Dios, pero tu responsabilidad es limpiarte todos los días con su bendita palabra. Es tu responsabilidad buscar el rostro de Dios. Es tu responsabilidad tener intimidad con Él todos los días, no de vez en cuando, todos los días. Tienes que tener compañerismo con Él, caminar con Él todos los días. Es bueno que recibamos palabra de Dios, pero es bueno que tú y yo busquemos de esa palabra y entendamos esa palabra, que venga la luz de esa palabra. Y por eso dice en el 7 que habla de la ley, de la revelación, porque cuando tú entiendes los primeros 6 versículos, vas a entender la revelación, porque dice, la ley de Jehová es perfecta. Está hablando de su palabra, esa espada aguda que sale de su boca, que vio Juan cuando estaba en la isla de Patmos. Esa palabra aguda, de doble filo, es perfecta, porque solo esa palabra puede convertir el alma. No hay otra cosa. Sigo diciendo, solo la palabra por medio del Espíritu convierte el alma del que necesita de Dios. Esa palabra es el testimonio, es el que da, el que es testigo de Jehová. Dice, el testimonio de Jehová es fiel. En Él hay fidelidad. En Él no hay mentiras. Si Él hizo un pacto contigo, lo va a cumplir. Se hace sabio y hace sabio al sencillo. Al sencillo, la palabra de doble filo lo hace sabio. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Cuando tú te deleitas en esta espada de doble filo, van a hacer que esos mandamientos que son rectos alegren tu corazón. Vas a amar a tu prójimo y lo vas a amar a Él con todas tus fuerzas, con todo tu ser y con toda tu mente. Esa misma palabra es el precepto de Jehová, que es puro, que viene y alumbra tus ojos. Ese es el colirio que no tenía la iglesia Laodicea. Esa palabra es la que te da temor de Jehová, y el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Esa palabra dice, son los juicios de Jehová, que son verdad, todos justos. Esta palabra, sus juicios son justos. No hay injusticia, solo hay justicia en Él. Esa palabra dice, deseables son más que el oro,
¿Qué estás deseando tú? Lo que dije al principio. Ser millonario. Tener todo el oro del mundo, pero perder tu alma. Insaciable corazón. O un corazón satisfecho que tiene a Cristo. Y si tiene a Cristo, lo tiene todo. Y lo que dice aquí, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y la que destila el panal. ¿No anhelas tú esta palabra? Deleitarte en esta palabra. Y esta palabra trae un despertamiento a tu ser y te muestra lo que eres y te hace ver hacia atrás. ¿Quién eres tú? Ante maravilloso Dios y ante maravillosa palabra. Porque dice el salmista David ahí, dice, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Cuando tú guardas la palabra hay galardón. Pero el 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Oh Señor, cuando miramos su creación y cuando entendemos su palabra, nos damos cuenta de esa debilidad que está en nosotros. Nos damos cuenta. Y es aquí donde dice el salmista David, ¿quién podrá entender sus propios errores? Perdón. ¿Quién va a poder entender sus propios errores? Dice el salmista, líbrame de los que me son ocultos. Porque hay muchos errores que son ocultos, que no conocemos de nosotros mismos. Pero esta palabra viene y nos la revela en su magnitud. Es la palabra que nos va a hacer entender cómo estamos delante de nuestro Dios. Y entonces es cuando logramos entender los últimos versículos que dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. El salmista empieza a ver que hay soberbia en él. Pero le dice, presérvame de las soberbias, para que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Eso lo hace la redención de Cristo. Y dice, eso nos hace ser salvos en Cristo. Y el 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Cuando tú entiendes la redención, la salvación, vas a entender la gracia y le vas a decir a Dios, ahora mi Dios, sean gratos los dichos de mi boca. Porque quizás antes hablaba mal, porque la soberbia se enseñoreaba de mí. Pero ahora entiendo que tú lo eres todo, Señor. Y que yo tengo que tener una trascendencia. Y esa trascendencia es estar preparada para el momento que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros. Entonces, que sean gratos los dichos de nuestra boca y la meditación de nuestro corazón. Que no medite cosas malas, sino cosas buenas delante de ti. Porque Jehová dice, roca mía y redentor mío. Él es tu redentor. Cierra tus ojos allí. Querido Padre Dios, tu palabra es perfecta. Tu ley es perfecta. Que hace sabio al sencillo. Que limpia el corazón del hombre. Y es lo que nosotros queremos hoy, amado Señor. Que tú nos hagas libre de todo aquello que nos ha estorbado y nos ha impedido, Señor, poder deleitarnos de tu creación día tras día y noche tras noche, Padre, poder hacernos entender tu verdad.
y poder comprender esa palabra, esa espada aguda que sale de tu boca, como ese sol que sale del tálamo de ahí con su novia, el esposo que sale de su recámara para recorrer todo el camino de un extremo a otro extremo, gozoso porque está con la amada. Gracias, Señor, gracias. Gracias, mi Rey. Ayúdenos a entender esta palabra. Vivifíquese en nosotros, mi Dios. Y reciba usted la gloria y la alabanza en todo lo que hablemos, Padre. Todo se lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde, me los proteja. Aleluya.